los datos que voy a trasladar a mi balance general proyectado. Bien, entonces acá ya hicimos todo, nos están pidiendo, bueno, primero que hiciéramos los presupuestos financieros, ya lo hicimos. Y los estados financieros proyectados. Bueno, cuando hablamos de estados financieros proyectados, estamos hablando del estado de resultados y el balance general o de situación financiera. En el orden, primero haríamos el estado de resultados. Bien, entonces, primero hago el estado de resultados. Aquí ya solo traslado información, porque ya todos los cálculos están hechos. Lo único que tengo que trasladar toda la información que ya realizamos anteriormente. Entonces tenemos acá, empresa Las Guacamayas, está de resultados proyectados para el 2025. ¿Con qué empiezo? Con las ventas. Aquí tienen ustedes el número en donde trabajamos las ventas. Es el primer dato que calculamos. Si me voy al principio, en el numeral 1, tengo mis ventas. 8,000, 3,200, 4,800. $8,000, 3,200, 2,400, 4,800. Mi costo variable o mi costo de ventas, ¿verdad? Me voy al numeral 2, que ya calculamos acá. Aquí está. En mi costo variable, tomo el dato total, 4,000, 1,600, 2,400. Termino la utilidad bruta en ventas. Ventas menos mis costos, la utilidad bruta en ventas, 4,000. Ventas, 3,200 menos mi costo, 1,600. Ventas menos mi costo, 2,400. Ya tenemos la utilidad bruta en ventas. Bien, ahora, dentro de los gastos de operación que tenemos acá, según la información, primero tenemos nuestros gastos fijos. Esto lo calculamos en la letra F en cuentas por pagar, ¿sí? Entonces nos vamos donde tengo cuentas por pagar. Acá. Donde dice gastos fijos, ¿verdad? Porque este es el dato de mis gastos fijos. 1,875, 938, 937. Solo estoy trasladando valores. ¿Se recuerdan que los gastos fijos habíamos quitado las depreciaciones y amortizaciones? ¿Por qué lo quitamos? Porque no significa movimiento de efectivo. Pero si lo colocamos en el estado de resultados como un gasto. Entonces acá voy a trasladar
los valores de las depreciaciones y las amortizaciones. Aquí dice C y D porque recordemos que calculamos tanto la depreciación a la maquinaria y equipo y al mobiliario y equipo. Tenemos dos cálculos de depreciaciones. Se lo calculamos a la maquinaria y al mobiliario. Entonces tengo depreciación 340 en maquinaria y 200 en mobiliario y equipo. Como ahí dice depreciaciones en general, estoy sumando estos dos valores, que serían 540, 270, 270 en el segundo semestre. $540, 270, 270. Aquí les voy a poner solo como referencia, sumatoria. Sumatoria de los cálculos de depreciación a maquinaria. Maquinaria y equipo y mobiliario y equipo. Bueno, ya les queda ahí la referencia, ¿verdad? Que se refiere a la suma de los dos. El cálculo que hicimos en la depreciación de maquinaria y equipo y el cálculo que hicimos en la depreciación de mobiliario y equipo. Bueno. Y la amortización, que esa se la hicimos a los gastos de organización. En el inciso E tenemos gastos de organización. Acá. Y el cálculo que hicimos de amortización, 100, 50, 50. ¿Ok? 100, 50, 50. Ya no tenemos más gastos operativos. Voy a sumar estos tres valores. Lo estoy colocando aquí en la parte superior. La sumatoria de estos tres valores me suman 2.515. Primer semestre, 1.258. Segundo semestre, 1.257. Bien, para determinar la utilidad en operación tengo que restar a la utilidad bruta en ventas, le resto mis gastos de operación y me da la utilidad en operación. Utilidad bruta en ventas menos gastos de operación, utilidad en operación. Y para el segundo semestre, la misma historia. Aquí lo pueden hacer de dos formas. O sea, yo estoy totalizando los gastos de operación acá en la parte superior. Pero también lo podemos restar de una vez. O sea, estos gastos de operación yo los pude haber restado de una vez de estos tres valores. Pude ir restando esto menos esto menos esto, me tiene que dar mi utilidad en operación, ¿verdad? Entonces, ahí como a ustedes se les facilite. Yo prefiero totalizar, ¿verdad? Y después restárselo a la utilidad bruta en ventas. Me da la utilidad en operación. Bueno, después integro otros gastos o productos financieros. ¿Por qué dice otros gastos o productos financieros? Porque pueden ser intereses gasto o intereses producto. En este caso solo tuvimos intereses gasto. Bueno, estas son cositas que ustedes ya las saben, pero se las recuerdo. Cuando yo trabajo intereses gasto, yo lo resto de la utilidad en operación. Si hubieran producto, o sea, si hubieran intereses producto o intereses percibidos, lo sumaría a la utilidad en operación, ¿verdad? Los intereses gasto se restan, los intereses producto se suman. En este caso tuvimos nada más intereses gasto, que son los intereses que vamos a pagar
del préstamo. 135, 122. 135 primer semestre, 122 segundo semestre. Y si sumo estos dos valores, pues el total anual serían 257. Si aquí, por ejemplo, hubiéramos tenido intereses producto, pues resto intereses gasto y le sumo los intereses producto, ¿verdad? En este caso, que solo tuvimos intereses gasto, a la utilidad en operación le voy a restar los intereses gasto para que me dé la utilidad antes de impuesto. Esta sería la utilidad en mi 100% antes de impuesto. Primer semestre, la utilidad en operación menos los intereses gasto. Utilidad antes de impuesto, 207. Segundo semestre, utilidad en operación menos intereses gasto. La utilidad antes de impuesto. Ahora veamos impuestos sobre la renta. Esto se lo calculo a la utilidad antes de impuesto. El 25% de ISR. Ahora, por favor, tomemos nota. El impuesto total se lo voy a calcular únicamente a mi 100%. ¿Sí? Porque es sobre el total de los ingresos que vamos a tener. Entonces, a la utilidad antes de impuesto, le calculo el 25%, que serían 307, y la utilidad neta que me va a quedar en el ejercicio serían 921. Si ustedes ven, solo está calculado en el 100%, porque no lo calculo primer semestre y segundo semestre, porque solo se cancela o se calcula sobre el total. ¿Y dónde tengo el total? Aquí. Muy bien, entonces ya tengo el estado de resultados. Ahora me piden, bueno, tengo que calcular, ¿verdad? El otro estado financiero, que sería mi balance general o de situación financiera. Esta información que tenemos acá es del año 2024. La coloqué acá solo para que nos sirva como referencia de las cuentas que habíamos trabajado. Para trabajar el balance, solo tengo que trasladar todos los saldos finales que me quedaron en cada una de estas cuentas. Vamos a empezar con el efectivo. De efectivo traslado el saldo final que me quedó en mi presupuesto de caja. Cuando hicimos el presupuesto de caja, el saldo final que me quedó en efectivo en el primer semestre, 1,146, segundo semestre, 1,068. $1,146, 1,068.
En cuentas por cobrar. Me voy a cuentas por cobrar. Acá. Traslados saldos finales. $1,067 primer semestre, 1,600 segundo semestre. Okay, 1,067, 1,600. Inventarios. En el 2024 no teníamos saldo cero, ¿verdad? Pero si trabajamos la cuenta de inventarios, entonces veamos. Inventarios, materia prima, producto terminado. Como dice inventarios, lo estoy unificando, ¿sí? Aunque lo podemos dividir, puedo colocar inventario, materia prima, puedo colocar estos dos valores y producto terminado, estos dos valores. En este ejercicio yo lo unifiqué. Inventarios como uno solo, materia prima y producto terminado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Sumar los dos valores. 768 primer semestre y 320 de materia prima y producto terminado. 1,152 y 800. Entonces aquí me quedan 7, 8, 9, 1,088 y 1,952, si no estoy mal. Y el 88, 1,952. Aquí les voy a dejar la referencia, ¿verdad? Que estos datos es la sumatoria de saldos finales del inventario de materia prima más el inventario de producto terminado. Bien. Ahora, pues según el orden, ¿verdad? Tenía maquinaria, equipo. Nos vamos a ver si nos quedó con saldo y con cuánto. Maquinaria, equipo me quedó con un saldo de 1,530 primer semestre, 1,360 segundo semestre. Mobiliario de equipo. Igual, ¿verdad? Me voy a ver saldos finales en mobiliario de equipo. Acá lo tengo. El saldo que me quedó, 900, 800. Y en gastos de organización, 450, 400. Ya no tenemos más cuentas de activo, entonces sumo primer semestre, segundo semestre. Bien, ahora veamos del lado del pasivo y capital. ¿Se recuerdan que cuentas por pagar no existía? Estaba con saldo cero, pero creamos la cuenta porque nos hablaba de los gastos fijos. Entonces sí tuvimos que crear la cuenta por pagar. Y nos quedó con un saldo final de 156 primer semestre, 156 segundo semestre. En proveedores, vamos a ver si nos quedó saldo de proveedores y de cuánto.
En proveedores nos está quedando un saldo final en el primer semestre, 768. Segundo semestre, 896. Bien, según el orden nos correspondería el préstamo, pero hay un dato que tenemos pendiente todavía. Según la información, el ISR quedará por pagar. El ISR que acabamos de calcular. Ok, ¿cuál ISR va a quedar por pagar? Pues ¿verdad? El que calculamos acá en el listado de resultados. Bien, aquí, por favor, tomemos nota. Vamos a ver. Este es el impuesto que calculamos, ¿sí? El ISR que es de 307. Este lo calculamos únicamente en el total, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque quiero saber, obviamente en diciembre, ¿verdad? Que es cuando estamos pagando la totalidad o estamos calculando al final del año. Entonces, cuando yo traslado, como va a quedar por pagar, por favor, primer semestre, no lo dejamos con 0, porque el cálculo lo estamos haciendo hasta el último periodo, es decir, en el segundo semestre. Solo lo dejo registrado, por eso estoy haciendo el llamado acá, ¿verdad? Estos 307 se queda registrado solamente en el 100%, digo en el segundo semestre. Ahora, traslado mi saldo de los préstamos. Vamos a ver con cuánto nos quedó de saldo el préstamo. Préstamos. Nos quedó con un saldo final de 1,350 primer semestre, 1,200 segundo semestre. Ok, 1,350, 1,200. El capital no tuvo movimiento, no hubo ni entradas ni salidas, se quedó igual primer semestre y segundo semestre. No se modificó nada. Bien, ahora con respecto a la utilidad del periodo, esa la vemos en el listado de resultados. Solo veamos, por favor, qué información tengo que trasladar en el primer semestre y en el segundo semestre. En el primer periodo yo voy a trasladar, porque en el primer periodo no hemos calculado el impuesto, ¿sí? Entonces todavía tengo la utilidad sin el cálculo del ISR. Entonces tengo que trasladar la utilidad que tengo antes de impuesto, es decir, los 207. ¿Sí? En el primer semestre traslado la utilidad antes de impuesto que me aparece en el primer semestre, es decir, los 207. Y en el segundo semestre ya traslado la utilidad neta,
Sí, porque aquí ya le quité el impuesto que está acá. Entonces traslado la utilidad neta. Es decir, los 921. ¿Sí? Bien. Para trasladar la utilidad del periodo, en el primer semestre traslado la utilidad antes de impuesto y en el segundo la utilidad después de impuesto, es decir, la utilidad neta. Y procedo a sumar. Capital, pasivo más capital, primer periodo, pasivo más capital, segundo periodo, segundo semestre. Saldos iguales a mi activo. Bien, aquí solo trasladamos información, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que tener cuidado en los cálculos, pues básicamente es todo esto de acá. Porque de todo esto que hicimos inicialmente en los presupuestos financieros. Y esta, ¿verdad? Es toda la información que después vamos a trasladar acá. Bien, entonces con este prácticamente estaríamos concluyendo lo que nos están pidiendo en el ejercicio. De hecho, este ejercicio ya se los había subido a la plataforma. Yo les había dicho que se los iba a subir en 2 partes porque no lo habíamos terminado, ¿verdad? Pero al final se lo subí. No sé si lo vieron, si alguien tuvo a bien ver todo el ejercicio, pero ya estaba todo, hasta con los mismos colorcitos y todo, creo que se los coloqué, ¿verdad? Entonces, para que ustedes al menos ya tuvieran la información y ahorita que la íbamos a ver, pues ya ustedes pudieran tenerla ahí a la mano. Bien. Ok, entonces vamos a iniciar, no nos va a dar tiempo de terminar, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con el otro ejercicio. Bueno, antes solo quisiera ver si estamos bien con la información, alguna duda del traslado de información. La última quizás, o no sé. Licenciada, estos son los que van a venir en el examen, uno de esos. Así es. Ok, gracias. Bien, veamos el ejercicio número 2. Va a variar un poquito en algunas cosas en relación a este que acabamos de terminar. Dice, la empresa Los Aplicados cerró operaciones al 31 de diciembre con la siguiente información. Y aquí nos da cómo están las cuentas tanto de activo, pasivo y capital.
Para el año 2025, el presupuesto de operación muestra los siguientes datos. Nos da las ventas en unidades y valores. Realmente solo nos sirven ahorita las ventas en valores. Si me dieron unidades, pues lo único que puedo determinar es precio de venta, ¿verdad? Si yo quisiera saber, bueno, entonces si vendí 25,000, ¿cómo estuvo el precio de venta? Pues solo divido 25,000 dentro de 10,000 unidades y yo sé ya cuál sería el precio de venta. Nos dan nuestro costo variable, 11,250. Si ustedes ven, a diferencia del anterior que decía que era un 50%, aquí ya no lo están dando. Y de hecho, aquí solo nos están dando lo del dato anual, ¿verdad? No nos están diciendo cuánto se reparte o cuánto le corresponde a cada periodo, ¿verdad? Solo nos están dando el total de gastos fijos total anual, 10,500. Información adicional para preparar los presupuestos financieros. Solo aquí, por favor, corrijan, dice 2024, pero no, es 2025. Bien, dentro de la información que nos dan los inventarios incluyen 1,500 de materia prima. ¿A qué se refiere eso? Aquí en el rubro donde está en el balance inicial dice inventarios, 3,580. ¿Qué quiere decir que los inventarios incluyen 1,500 de materia prima? Es que acá mi inventario entonces es producto terminado y materia prima, pero están unidos. Entonces, de materia prima son 1,500. Por ende, la diferencia sería de producto terminado. La empresa contrató un préstamo en diciembre de 2024 a 2 años plazo a una tasa de interés del 15% anual. Se refiere a ¿verdad? La empresa en el 2024 requirió este préstamo, por eso es que tiene un saldo de 2,000 y nos dice que está contratado a 2 años a una tasa de interés del 15% anual. La depreciación es del 20% anual. ¿A qué le calculamos la depreciación? A los activos fijos. Y nos dice que ya está incluida, o sea, cuando hagamos el cálculo, ya está incluido ese dato dentro de los gastos fijos, es decir, aquí. El costo variable se integra en un 70% de materia prima y 30% de otros gastos y se distribuyen con relación a la variación estacional. Esto se refiere a este dato que tenemos acá. De mi costo de 11,250, me está diciendo que el 70% es de materia prima y el 30% restante es de otros gastos y que lo vamos a distribuir en relación a la variación estacional. Nos dice que la junta directiva acordó pagar dividendos 250 en junio y 150 en diciembre de este año. La estacionalidad es de 45-55. Eso quiere decir que lo vamos a trabajar por semestres, ¿verdad? Primer semestre 45%, segundo semestre 55%. Dentro de las políticas tenemos que para la materia prima nos dan 90 días de crédito y los otros gastos los vamos a pagar de contado. La política de inventarios es de 3 meses y la producción se estimó de acuerdo a la variación estacional, un 9% arriba de mi costo variable. O sea, ¿cuál es el costo variable? Ya me lo dieron, 11,250. Entonces, mi producción se va a estimar un 9% adicional a los 11,250. Los gastos fijos los estamos pagando de contado. La empresa vende a 30 días y el impuesto sobre la renta quedará por pagar. Con esta información vamos a trabajar primero. Nos están pidiendo que hagamos los presupuestos financieros, ¿verdad? Y los estados financieros proyectados. Pero hay cierta información que tenemos que calcular antes, ¿verdad? Que nos va a servir para hacer nuestros presupuestos financieros. Primero, las ventas, después mi costo de ventas, ¿verdad?
Entonces, para las ventas, el dato que me va a servir son las ventas anuales, que son 25,000 quetzales anuales. Nos dice que la variación estacional, la estacionalidad es del 45-55%. ¿Sí? Entonces, con esta información, espérenme tantito, solo me paso al otro documento. Solo denme un segundo, ahorita se los muestro. Bien, veamos. Nos están dando la variación estacional. 45, 55. Entonces son semestres, ¿verdad? Y solo nos dieron el total de las ventas. En el ejercicio anterior nos dieron las ventas del primer semestre, segundo semestre y total, pero no nos dieron variación estacional. La tuvimos que determinar en base a esa información. Aquí, a la inversa, nos están dando el total de las ventas y el porcentaje de variación estacional. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir? Mis ventas anuales, lo multiplico por cada porcentaje para saber cuál sería el valor del primer semestre, o sea, 25,000. Por el 45%, 11,250 serían las ventas del primer semestre. 25,000 por el 55%, 13,750 serían las ventas del segundo semestre. Bueno. Creo que ahí no hay mayor complicación, ¿verdad? Ok, entonces veamos. Nos dice que nuestro costo variable es de 11,250. Y en el inciso D nos dice que el costo variable se integra con un 70% de materia prima y 30% de otros gastos. Y se distribuye con relación a la variación estacional. Ok. Entonces ya me están dando mi costo variable. 11,250. Y nos dice que está distribuido el 70% en materia prima y el 30% en otro gasto variable.
Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos 11,250? Lo multiplico por el 70%, ¿verdad? Para saber cuánto le corresponde a la materia prima. Y 11,250 lo multiplico por el 30% para saber cuánto le corresponde a mi otro variable. Obviamente me suma el 100%, ¿verdad? 70% más 30% es el 100%, que es este. Los dos valores me tienen que sumar mi 100%. Bueno. Y nos dice también que está distribuido, o sea, que nuestro costo variable va en relación a la variación estacional. Es decir, los 11,250 lo tengo que multiplicar por el 45% y 11,250 lo multiplico por el 55%. Estos dos valores, ¿verdad? Obviamente me tienen que dar mi 100%. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, me imagino que sí. Entonces, este dato igual, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por el 70% que corresponde a materia prima en el primer semestre y este dato por el 30% que corresponde al otro variable en el primer semestre. Y hago lo mismo con el segundo semestre. Los 6,187 lo multiplico por el 70% que corresponde a materia prima y 6,187 que corresponde al 30% del otro variable. Entonces ya tengo cuál sería el dato en el primer semestre y segundo semestre. Bueno, la sumatoria de ambos, ¿verdad? Tanto horizontal me tiene que dar el 100%, este dato horizontal me tiene que dar esto, y si lo sumo de forma vertical, me tiene que dar los datos de arriba, ¿verdad? Mi 100%. Bueno. Ok, veamos entonces. Y ahora la producción. Hay que leer todo el documento, pero aquí ya lo tengo, o sea, ya lo tengo visto, ¿verdad? Nos dice, dentro de las políticas, nos dice que la producción se estimó de acuerdo a la variación estacional, es decir, en base a los porcentajes 45 y 55, y nos dice que es un 9% arriba del costo variable. O sea, ¿de qué dato? De este, ¿verdad? Mi costo variable es 11,250 y me está diciendo que la producción se registra un 9% adicional a mi costo variable.
Bien, entonces tengo la producción. Me dice que está un 9% arriba de mi costo variable. ¿Cuál es el dato de mi costo variable? 11,250. 11,250 por 9% más, o lo puedo multiplicar por 1.09, ¿verdad? Para que me dé el dato ya incluyendo ese 9% adicional. Entonces, 11,250 por el 9% más, 12,263. O bien, 11,250 por 1.09 ya me está sumando de una vez, ¿verdad? Ese 9%. Entonces, la producción sería de 12,263 y me dice que la distribuyo de igual forma en base a mi variación estacional. Es decir, lo multiplico por el 45% en el primer semestre y los 12,263 lo voy a multiplicar por el 55% en el segundo semestre. Ok. Entonces, y la distribución la vamos a hacer de la misma forma que en el anterior. No nos dicen nada acerca de otros porcentajes que vayamos a utilizar, ¿verdad? Y como está en relación siempre a la materia prima y a otro gasto variable, entonces lo vamos a trabajar en los mismos porcentajes, ¿sí? Mi porcentaje de materia prima siempre va a ser igual que acá, ¿verdad? El 70%, y de mi otro variable el 30%. Entonces, ¿cómo lo calculo? Los 12,263 lo multiplico por el 70% nuevamente para mi materia prima y los 12,263 por el 30% para mi otro variable. Y hago lo mismo primer semestre, ¿verdad? Los 5,518 por el 70% para materia prima, 5,518 por el 30% para mi otro variable. La producción, 6,745 por el 70% para el segundo semestre, 6,745 para el segundo semestre, otro variable. Bueno. Okay. Estos datos, como les repito, los calculamos porque nos van a servir, ¿verdad? Por ejemplo, las ventas me sirven para las ventas me van a servir para cuando calcule las cuentas por cobrar o clientes, ¿verdad? Porque tengo que determinar los cobros. La producción me va a servir para determinar el consumo que voy a tener de materia prima. El costo variable, pues este dato me va a servir ya en el estado de resultados, ¿verdad? Pero por eso necesitamos esa información que nos va a servir para calcular los presupuestos financieros. Bien. Antes de pasar a los presupuestos financieros, no sé cómo vamos hasta ahí.
Bueno. Yo digo que no, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Estamos tratando de llevar el ritmo, pero sí va rápido. Si voy muy rápido, me dicen. Sí, va un poco rápido, licenciada. Ok. Bueno. Entonces, con los presupuestos financieros. Para esto nosotros tenemos que tomar la información que tenemos en nuestro balance, ¿sí? Y lo vamos a ir trabajando en ese mismo orden. Recordemos que lo que es caja o efectivo, dependiendo cómo aparezca en el balance, lo vamos a trabajar de último, ¿verdad? Porque no sabemos cuántos ingresos y egresos vamos a tener. Entonces, vamos a empezar con la cuenta clientes. Recordemos que puede aparecer en el balance como clientes o cuentas por cobrar. Es la misma cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos clientes, un saldo de 2,440. Aquí solo antes de pasar, porque como voy a ver ingresos y egresos, solo hay un dato que se me pasó, creo que no se lo dije. Era en relación a la producción. Aquí está, de acuerdo. La producción se estimó. Acá, en las políticas, solo de una vez voy a dejar registrado esto. En la política nos dice que los otros gastos se pagan al contado. Estos gastos se refieren a los de producción. Ahorita se los voy a mostrar. Y veamos, la cuenta de clientes tiene un saldo de 2,440. Ok, solo voy a hacer un paréntesis con lo del otro variable. ¿Sí? Nos dice que en la política que el otro gasto se paga de contado. O sea, materia prima nos va a servir a nosotros para calcular los consumos, ¿verdad? En producción. Y el otro gasto nos está diciendo que lo vamos a pagar de contado. Entonces, estos gastos representan para nosotros un egreso que posteriormente lo vamos a trasladar a caja en el rubro de egresos. ¿Sí? De una vez lo dejo marcado. Bien, ahora sí, presupuestos financieros, vamos a empezar con la cuenta de clientes. Recordemos que la cuenta de clientes parte de un saldo inicial, lo aumentamos con las ventas, lo disminuimos con los cobros que le realizamos a los clientes y nos queda un saldo final. Entonces, el dato que tengo es, según balance, tengo un saldo inicial que les acabo de mencionar de 2,440. Este lo tenemos que colocar tanto en el 100%, ¿verdad? Porque aquí estamos empezando en enero y lo coloco en mi primer semestre. ¿Por qué? Porque en el primer semestre estamos empezando en enero. Entonces, el saldo que tengo final del 2024 es el inicial del 2025, ¿verdad? Entonces es este, 2,440. Ahora, para hacer mis cálculos, yo tengo que identificar de estos datos cuáles ya tengo. No tengo todos, algunos los tengo que calcular. Pero de ¿cuál es el dato que ya tenemos?
de créditos para saber cómo debo calcularlo. De crédito, un mes. Entonces, los cobros los voy a tener que determinar, pero lo primero que voy a calcular son mis saldos finales en base a la política. Entonces, ¿cómo calculo mi saldo final? Según lo que vimos la semana pasada y ayer. Y ayer digo yo, la semana pasada nada más. Según lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo calcularía el saldo final de mi 100%? Recordemos que tenemos que tomar el dato que conocemos. En este caso, el dato que me va a servir para hacer el cálculo inicialmente, pues son las ventas, que es el dato que ya tengo. Entonces, ¿cómo calculo mi saldo final del 100%? Utilizando la fórmula larga. Utilizamos el valor de diciembre, que sería el 55%. Ajá. Luego, bueno, y luego tenemos que es un mes y también el tiempo de variación, que ese sería el mes, creo yo, y luego la política. Ok. Por ahí va, Juan Pablo, por ahí va. Dice, recordemos, bueno, la fórmula ya la hemos estado trabajando, ¿verdad? Lo que hay que cambiar nada más es el dato que conocemos. En este caso son las ventas. Para calcular mi 100%, entonces yo utilizo la fórmula larga, dado activo nada más. Entonces tomo las ventas, lo multiplico por el porcentaje de variación estacional. Yo les comentaba que aquí el porcentaje que tenemos que utilizar siempre es el último. ¿Por qué? Porque el saldo final que me va a quedar en mi 100% es a diciembre. Y tengo que usar el porcentaje en donde cae diciembre. ¿En dónde cae diciembre? En el 55%. Entonces siempre voy a utilizar el del último periodo. Lo divido dentro de mi tiempo de variación. ¿Cuántos meses serían de tiempo de variación? 6 meses. 6, ¿verdad? Porque estamos trabajando semestres. Y la política de créditos nos está diciendo que damos 30 días de crédito, es un mes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo mi saldo final de mi 100%? 25,000, que son las ventas totales, por 0.55, porque aquí es donde cae diciembre, dividido mi tiempo de variación, que son 6 meses, por la política de créditos, que es un mes. Y eso me va a dar el saldo de mi 100% de todo el año. Con ese saldo me voy a quedar al final del año. Bien, que cuando calculamos ya primero y segundo semestre, el dato que vamos a obviar en el cálculo es el porcentaje. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en el primer semestre es un 45% y en el segundo semestre es un 55%. Ya los tengo. Entonces solo tomo el dato que ya conozco, que serían las ventas del primer semestre, dividido mi tiempo de variación, que serían 6 meses, por la política, que sería un mes. 11,250 dividido 6 por 1, el saldo que me va a quedar pendiente de cobro en el primer semestre sería de 1,875. Y hago la misma operación con el segundo semestre, solo que tomo los 13,750. Entonces tengo 13,750
dividido mi tiempo de variación, que son 6 meses, por la política, que es un mes, y el saldo que me va a quedar pendiente de cobro sería de 2.292. Que como les dije inicialmente, me va a quedar igual en mi último periodo como en mi 100%. ¿Por qué? Porque al final me cae diciembre acá, en el mi 100% me cae diciembre, y en el segundo semestre me cae diciembre. ¿Vale? Entonces, estos dos datos van a ser siempre iguales. Ahora, recordemos que el saldo final de un periodo se convierte en el saldo inicial de otro periodo. Esto de una vez lo trasladamos, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Este dato lo traslado para acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos saldos iniciales, ya tenemos las ventas y tenemos saldos finales. Por diferencia, podemos obtener los cobros. ¿Cómo obtengo mi cobro? Aquí lo tienen ustedes. Saldo inicial más ventas menos saldo final. Saldo inicial más las ventas menos mi saldo final. Por diferencia, entonces, los cobros que vamos a realizar en nuestro 100% son 25.148. Primer semestre, saldo inicial más las ventas menos el saldo final. Por diferencia, los cobros que vamos a realizar en el primer semestre serían de 11.815. Y en el segundo semestre igual, ¿verdad? Mi saldo inicial, le sumo las ventas, le resto el saldo final. Por diferencia, entonces los cobros que vamos a realizar en el segundo semestre van a ser de 13.333. La suma, obviamente, de forma horizontal, o sea, los cobros del primer semestre más los cobros del segundo semestre, pues obviamente me tienen que sumar el total, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos acá, tenemos cobros, ¿sí? Eso implica que va a haber un ingreso. Estos cobros que tenemos acá representan un ingreso, ¿verdad? Que posteriormente lo vamos a trasladar al presupuesto de caja en el rubro de ingresos. Solo denme un segundo, disculpen. Bien. Ok. ¿Dudas de cómo calculamos los cobros? Todo claro, licenciado. Ok. Bueno. Bien, ahora veamos el rubro de inventarios.
que sería lo que corresponde trabajar. Aquí nos dice inventarios en plural, ¿verdad? Entonces, en este rubro nosotros tenemos incluido materia prima y producto terminado. Nos dice acá que los inventarios incluyen 1.500 de materia prima. Entonces, la diferencia, por ende, sería de producto terminado. Y dentro de las políticas nos dice que la política de inventarios es de 3 meses. Nos va a dar tiempo de calcularlo, pero solo se los voy a dejar aquí colocado para que ustedes lo tengan. Entonces tenemos inventario de materia prima y de producto terminado. Me dice que del total que está en el balance, 1.500 corresponde a materia prima. Entonces, si yo hago la resta de 3.580, que me dice en total, menos 1.500, producto terminado sería la diferencia, 2.080. Solo lo voy a dejar registrado, o sea, lo voy a repetir, ¿verdad? Pero solo para que nos quede registrado cuánto sería de materia prima y cuánto de producto terminado. Para calcular el inventario de materia prima, nosotros partimos de un saldo inicial, lo aumentamos con las compras, lo disminuimos con los consumos y nos queda un saldo final. De esta información, ¿qué dato ya tenemos? El consumo. El consumo, ¿verdad? En producción, nosotros tenemos el dato de materia prima. Nos está hablando de un inventario de materia prima. Entonces, acá, este dato corresponde a lo que nos vamos a consumir de materia prima. Entonces, ya conozco el consumo. Solo traslado esta información que tengo de materia prima a consumos. ¿Sí? Y con esta información, pues yo ya puedo trabajar en base a la política. La política de inventario, según lo que les leí, dice que es de 3 meses. Entonces, para calcular mi saldo final, ¿qué tengo que hacer? Tomo el dato que ya conozco. Consumo por el porcentaje de variación estacional dividido mi tiempo de variación por la política. Y hago lo mismo que hice en el anterior con el primer semestre y con el segundo semestre. Por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Si ustedes pueden avanzar solo para ir viendo sus cálculos, ¿verdad? Si lo estamos realizando de forma correcta, pues sería bueno, ¿verdad? Igual nosotros vamos a continuar partiendo de acá el día de mañana, pero sí les recomiendo, si ustedes pueden leer o revisar el ejercicio que acabamos de terminar, que ya lo tienen ustedes completo en la plataforma, para que vayan viendo más que todo lo que son las fórmulas, no debería ser complicación porque ya tenemos ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos que tomar el dato que ya conocemos por el porcentaje de variación estacional, que ya les comenté que es el del último periodo, dividido el tiempo de variación. En este caso siempre van a ser 6 meses, ¿verdad? Porque estamos trabajando semestres. Lo que va a variar es la política, ¿verdad?
Entonces, solo sería de que ustedes repasen esa parte para poder ir avanzando el día de mañana, ¿verdad? Bien, el trabajo, de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada, como no hemos terminado este ejercicio, lo voy a correr para el fin de semana. Hablo, lo más tardar que lo correría sería sábado, y quizás sábado, tal vez al filo de las, no noche, no hasta medianoche, porque se me complica un poco. Sería al filo tal vez de las 6 de la tarde. O sea, creo que ese tiempo estaría corriéndolo lo más, ¿verdad? Debido a que no hemos terminado. Hasta hoy terminamos básicamente el ejercicio de este tema. Y mañana yo espero terminar el ejercicio de este tema. De este 4, ¿verdad? Gracias, licenciada. Entonces tienen unos días todavía, no va a ser mañana, sino hasta el día sábado. Muchas gracias. Ok. Bien. Creo que nos quedamos hasta acá. Mañana continuamos con las dudas. ¿Sí, María Fernanda? ¿Será que me puede regalar un minuto de su tiempo? Perdone. Sí, ok, cuando termine, cuando nos despidamos, con mucho gusto. Gracias. Ok. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá, chicos, y continuamos el día de mañana. Licenciada, solo tengo una duda. Nuestro último día de clase para ya ir preparando y yendo y repasando, ¿qué día es para estar preparado? Mire, yo pensaría, es que los exámenes empiezan la primera semana de junio. Yo creo que eso no nos queda el otro martes y el otro miércoles. Sí, pero para ver si todavía hay otro contenido para otra semana. No, ya solo trabajamos este ejercicio, estos ejercicios, que es Gracias. parte del examen. Ok, muy bien, entonces nos quedamos hasta acá y continuamos el día de mañana. Feliz noche, licenciada.